30 años de lealtad familiar destruidos en una noche. Ahora tendrían que aprender que algunos venenos son invisibles hasta que es demasiado tarde. Tras 3 décadas como directora de riesgos para una aseguradora en Madrid, decidí trasladarme a Sevilla para cumplir mi sueño de juventud. Siempre había querido dominar la guitarra flamenca entre las calles adoquinadas y los patios floridos del barrio de Santa Cruz. A mis 63 años, consideraba que era el momento perfecto para reencontrarme con aquella joven apasionada que había sacrificado sus sueños por la estabilidad familiar. Mi vida en Madrid había sido cómoda, pero predecible. Cada mañana el mismo trayecto en metro, las mismas caras en la oficina, los mismos informes de siniestros que analizaba con meticulosa precisión. Mi especialidad eran los fraudes complejos. La compañía me valoraba por mi capacidad de detectar patrones irregulares, donde otros solo veían coincidencias. 3.000 euros al mes de salario base, más bonificaciones trimestrales, me habían permitido acumular un patrimonio considerable para una mujer soltera de mi generación. Compré un piso en el centro histórico de Sevilla. Un segundo piso con balcones de hierro forjado y techos altos decorados con molduras originales. El edificio databa del siglo XVIII y conservaba ese encanto andaluz que tanto había anhelado durante mis años en la capital. Mi vecina Carmen, una mujer mayor que llevaba toda la vida en el barrio, me recibió con una maceta de albahaca fresca. Me dijo que traía buena suerte y espantaba las malas energías. La coloqué junto a mi ventana principal. Mi hijo Javier se había establecido en Sevilla 15 años antes. Siempre fue un soñador con gran carisma, pero escasa disciplina financiera. Junto a su esposa Marta, había abierto un bar de tapas llamado Azahar y Humo, en la zona de la Alameda. El local tenía potencial. Paredes encaladas, azulejos antiguos, jaulas de pájaros decorativas colgando del techo. La comida era una fusión interesante de tradición andaluza con toques contemporáneos. Marta horneaba un pan de masa madre excepcional que se había vuelto famoso entre los conocedores locales. Mi nieta Lucía, de 22 años, había heredado mi pasión por la guitarra. Había abierto una pequeña academia de guitarra clásica y flamenca cerca de la Plaza del Salvador. Era talentosa y trabajadora. Sus dedos se movían sobre las cuerdas con una precisión matemática que me recordaba a mí misma en mis análisis de riesgos. La precisión siempre había sido un valor en nuestra familia. Cada mes transfería 1.500 euros a la cuenta del restaurante de Javier, otros 1.000 euros a la panadería artesanal de Marta y 500 euros a la academia de Lucía. No lo consideraba caridad, sino inversión familiar. Nunca mencionábamos estas transferencias cuando nos reuníamos los domingos para compartir una paella en mi terraza. Existía un acuerdo tácito de que yo apoyaba sus sueños sin interferir en sus decisiones. Ellos me hacían sentir parte de algo más grande que yo misma, una familia. Mis días adquirieron una rutina placentera. Por las mañanas practicaba guitarra. Mi profesor Antonio, un gitano de 70 años con manos curtidas por décadas pulsando cuerdas, venía a mi casa 3 veces por semana. Me enseñaba con paciencia infinita. Me decía que mis manos tenían memoria musical dormida. Por las tardes exploraba las callejuelas de Sevilla. Descubría patios ocultos. Probaba diferentes variedades de vino de Jerez en tabancos tradicionales. Los fines de semana asistía a pequeños espectáculos de flamenco, alejados del circuito turístico. Lugares donde los locales todavía cantaban con el alma rota. Guardaba mis ahorros en una cuenta conservadora del Banco Santander. Durante mi carrera había visto demasiadas personas perderlo todo por inversiones imprudentes. La seguridad financiera para mí no era negociable. Revisaba mis extractos bancarios cada primera semana del mes. No por desconfianza, sino por costumbre profesional. Mi pensión más los intereses de mis inversiones me proporcionaban suficiente para vivir cómodamente y ayudar a mi familia. El mensaje del banco llegó un miércoles por la tarde. Estaba practicando una falseta particularmente difícil cuando
La notificación apareció en mi móvil. Un correo electrónico del Banco Santander solicitando confirmación para una garantía de crédito por valor de 80.000 euros. Lo peculiar era que el documento ya mostraba mi firma digital. Una firma que solo podía haberse obtenido accediendo a mi certificado digital personal. Mi primer pensamiento fue denunciar un fraude. Después de todo, había pasado 3 décadas identificando patrones irregulares en reclamaciones de seguros. Pero algo me detuvo. El beneficiario del crédito era Innovaciones Gastronómicas S.L., la empresa que Javier había constituido para su negocio. Respiré profundamente y decidí investigar antes de tomar cualquier acción. Llamé a Javier con tono casual. Le pregunté cómo iban los preparativos para la temporada alta turística. Me respondió que estaban ultimando un proyecto especial que revolucionaría la escena gastronómica sevillana. No mencionó ningún crédito, no mencionó mi firma, no mencionó los 80.000 euros. Le dije que me alegraba por sus planes. Él sugirió que cenáramos juntos el fin de semana. Acepté con naturalidad mientras mi mente analizaba cada palabra de nuestra conversación, buscando indicios de engaño. Esa noche dormí poco. Mi mente, entrenada en análisis de riesgos, evaluaba escenarios, calculaba probabilidades, consideraba consecuencias. Por la mañana, con la claridad que a veces trae el amanecer, decidí seguir el hilo hasta encontrar la verdad, cualquiera que fuese. Después de todo, los números nunca mienten, aunque las personas lo hagan constantemente. La investigación comenzó con una visita aparentemente casual al restaurante de Javier, en hora de poco movimiento. Pedí un café con leche y me senté en la barra observando el local con nuevos ojos. Noté detalles que había pasado por alto antes. Mobiliario nuevo. Un sistema de sonido de alta gama instalado recientemente. Una carta de vinos ampliada con referencias costosas. Pequeños indicios de gastos significativos. Javier me saludó con su habitual efusividad. Me besó en ambas mejillas y me preguntó por mis clases de guitarra. Le respondí con entusiasmo calculado, mientras observaba su comportamiento. Había aprendido a detectar patrones de nerviosismo en mis años, evaluando reclamaciones sospechosas. Javier mostraba varios. Hablaba más rápido de lo normal. Evitaba mantener contacto visual prolongado. Cambiaba de tema cuando mencioné asuntos financieros. Me comentó que estaban planeando un evento especial. Una noche de fusión andalusí, que combinaría gastronomía, música y danza en una experiencia inmersiva. Me dijo que habían alquilado un antiguo palacio en la Judería para la ocasión. Serviría como inauguración de su nueva línea de negocio, enfocada en eventos exclusivos. Mencionó que ya tenían reservas de turistas adinerados y empresarios locales. No mencionó cómo financiaban semejante operación. Antes de marcharme, pregunté por el baño. Javier me indicó que usara el de su oficina privada, pues los baños públicos estaban en renovación. En aquellos minutos a solas, actué con la eficiencia que me había caracterizado profesionalmente. Fotografié con mi móvil varios documentos que encontré sobre su escritorio. Una factura de catering por valor de 12.000 euros. Un contrato de alquiler del Palacio de los Lebrija. Un presupuesto para decoración temática árabe. Todos documentos recientes. Todos con cifras considerables. Visité después la panadería de Marta. El establecimiento había experimentado una expansión reciente. Nuevos hornos industriales relucían en la parte trasera. 2 empleados adicionales preparaban masa. Marta supervisaba con un iPad de última generación. Me saludó con afecto, pero parecía distraída. Le pregunté por los nuevos equipos. Me respondió que habían conseguido financiación para modernizar la producción. No especificó la fuente. Le comenté que parecía una inversión considerable. Ella cambió de tema y me ofreció probar un nuevo pan de espelta con romero. Estaba delicioso. Pero mi apetito había disminuido. El siguiente paso fue visitar a mi nieta Lucía en su academia. A diferencia del restaurante y la panadería, su local permanecía modesto.
las mismas guitarras colgadas en las paredes, los mismos pupitres sencillos para los alumnos. Lucía me recibió con un abrazo genuino. Me pidió que escuchara una nueva composición en la que estaba trabajando. Era una bulería con influencias de música clásica. La observé tocar con orgullo y cierta tristeza anticipada. Durante nuestra conversación, Lucía mencionó que sus padres le habían ofrecido financiar una renovación completa de la academia, nuevos instrumentos, sistema de insonorización profesional, una pequeña sala de grabación. Me dijo que le parecía excesivo para sus necesidades actuales. Ella prefería crecer orgánicamente, alumno por alumno. Me preguntó mi opinión con la sinceridad que siempre nos había caracterizado. Le respondí que admiraba su enfoque prudente. En mi interior, confirmaba mis sospechas sobre la magnitud de los planes de Javier y Marta. Esa noche decidí utilizar herramientas que conocía bien. Como antigua directora de riesgos, tenía acceso a recursos de investigación financiera que la mayoría de personas desconocen. Contraté discretamente los servicios de un investigador privado especializado en fraudes comerciales. Le proporcioné los datos necesarios y le pedí un informe completo sobre la situación financiera real de los negocios de mi hijo y su esposa. El informe llegó a mi correo electrónico 3 días después. Lo leí con la calma metódica que había desarrollado, analizando casos complejos durante décadas. La información confirmaba mis peores sospechas y revelaba detalles que no había anticipado. El restaurante de Javier arrastraba deudas por valor de 120.000 euros con proveedores. La panadería de Marta tenía un descubierto bancario significativo. Habían hipotecado su vivienda familiar. Habían solicitado préstamos a prestamistas privados con intereses abusivos. El evento andalusí representaba su apuesta desesperada para resolver sus problemas financieros. Habían invertido prácticamente todo su capital restante, más el crédito garantizado con mi firma. Si el evento fracasaba, la ruina sería inevitable. Pero lo más doloroso fue descubrir que habían accedido a mi certificado digital durante una visita dominical a mi casa. Mientras yo preparaba la paella en la cocina, ellos habían usado mi ordenador personal sin mi conocimiento. Recibí una invitación formal para el evento 3 días después. Un sobre crema con caligrafía dorada anunciaba la noche de fusión andalusí en el Palacio de los Lebrija. En la tarjeta se me nombraba como patrona de honor del evento. Un reconocimiento público que no había autorizado. Un último intento de asegurar mi complicidad financiera cuando todo se derrumbara. Llamé a Javier para confrontarlo. Le pregunté directamente por la garantía bancaria, por el uso de mi firma digital, por las deudas acumuladas. Por primera vez en nuestra relación adulta, percibí miedo genuino en su voz. Me dijo que todo formaba parte de un plan de expansión perfectamente calculado, que el evento sería un éxito rotundo, que recuperarían la inversión multiplicada, que había querido protegerme de preocupaciones innecesarias. Le escuché en silencio. Después le dije que asistiría al evento como habían planeado, que no tomaría ninguna acción hasta entonces, que esperaba una explicación completa y sincera esa noche. Colgué antes de que pudiera responder. Mi decisión estaba tomada, pero necesitaba preparación meticulosa. Como siempre había hecho en mi carrera profesional, necesitaba analizar todas las variables antes de ejecutar mi plan. La semana previa al evento mantuve una rutina aparentemente normal. Practiqué guitarra con Antonio, paseé por el barrio de Santa Cruz, compré un vestido nuevo color burdeos para la ocasión, visité a mi nieta Lucía y le regalé una guitarra española artesanal que había encargado meses atrás. Le dije que siempre siguiera su propio camino. Ella me agradeció con lágrimas en los ojos, sin entender el verdadero significado de mis palabras. El día antes del evento recibí una llamada de Carmen, mi vecina. Me dijo que había visto a Javier y Marta salir de mi edificio cuando yo no estaba en casa, que le habían dicho que venían a dejarme unos documentos, que le había parecido extraño pues no habían tocado mi timbre previamente.
Le agradecí la información y le pedí que no mencionara la llamada a nadie. La confianza vecinal era un valor que todavía persistía en los barrios antiguos de Sevilla. Revisé mi apartamento meticulosamente. No encontré señales de forzamiento, ni objetos movidos. Sin embargo, mi intuición profesional me advertía que algo había cambiado. Abrí mi botiquín. Los medicamentos para la presión arterial que tomaba diariamente parecían en orden, pero al examinarlos con detalle, noté una irregularidad mínima en el sello de seguridad. Una irregularidad que solo alguien con mi experiencia en análisis forense podría detectar. Tomé una de las pastillas y la guardé en un sobre sellado. Llamé a un antiguo colega que trabajaba en un laboratorio farmacéutico. Le pedí un análisis urgente. Le dije que era una cuestión de seguridad personal. Aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Los vínculos profesionales de 30 años tenían ese valor. Esa misma tarde tuve el resultado. Las pastillas habían sido manipuladas. Contenían una dosis significativa de clorazepato, un ansiolítico potente que, combinado con alcohol, podía provocar desorientación severa e incluso pérdida de conciencia. La certeza de la traición se solidificó en mi interior como el cemento fraguando. No era solo una cuestión de fraude financiero. Habían intentado incapacitarme deliberadamente, probablemente para que firmara más documentos durante el evento o para justificar una supuesta incapacidad que les diera acceso a mis cuentas. La magnitud de su desesperación se hizo evidente. También la frialdad de su cálculo. Esa noche no tomé mis medicamentos. En su lugar, preparé mi propio plan con la precisión que me había distinguido profesionalmente durante 3 décadas. Revisé mis recursos legales. Configuré accesos de emergencia a mis cuentas bancarias. Preparé documentación detallada sobre todas las transferencias realizadas a los negocios de mi hijo y nuera. Contacté discretamente con una abogada especializada en derecho familiar y financiero. Le envié toda la documentación relevante con instrucciones precisas sobre cuándo actuar. El día del evento amaneció con un cielo sevillano intensamente azul. Me vestí con cuidado. El vestido burdeos, zapatos de tacón moderado, un chal de seda negra con bordados tradicionales, maquillaje discreto pero cuidado, joyas de plata antigua, la imagen de una madre orgullosa asistiendo a un evento importante de su hijo. Una imagen cuidadosamente construida para lo que sería mi última actuación familiar. El Palacio de los Lebrija resplandecía aquella noche. Faroles marroquíes iluminaban el patio principal con luces doradas y rojizas. Aromas de azafrán, comino y canela flotaban en el aire. Músicos con instrumentos tradicionales andaluces y árabes interpretaban melodías que fundían ambas tradiciones. Personal con libreas inspiradas en la corte nazarí servía aperitivos en bandejas de plata repujada. Macetas con naranjos y jazmines habían sido colocadas estratégicamente. El efecto era innegablemente hermoso. Una recreación de una Andalucía idealizada que nunca existió, pero que todos deseábamos creer posible. Javier me recibió con un abrazo excesivamente efusivo. Llevaba un traje oscuro con detalles bordados en hilo dorado. Una versión contemporánea de la elegancia andaluza tradicional. Me presentó a varios invitados como su madre y mentora, como la mujer que había hecho posible su visión empresarial. Sonreí y asentí educadamente mientras registraba cada rostro, cada nombre, cada potencial, testigo para lo que ocurriría después. Marta se acercó con 2 copas de cava rosado, infusionado con agua de azahar. Su vestido blanco con encajes recordaba vagamente a un caftán marroquí moderno. Me ofreció una de las copas con una sonrisa tensa. Me dijo que habían preparado esa bebida especialmente para mí, que era un tributo a mis raíces valencianas combinadas con la tradición andaluza que tanto amaba ahora. Acepté la copa agradeciéndole el detalle. Noté un ligero temblor en su mano al entregarla. Durante la siguiente hora actué mi papel a la perfección. Conversé amablemente con otros invitados. Elogié la decoración y la comida. Mantuve mi copa llena, pero apenas bebí.
En los momentos apropiados, simulaba pequeños sorbos mientras en realidad mis labios permanecían sellados. 30 años evaluando fraudes me habían enseñado que la observación paciente revelaba más que la confrontación prematura. Observé a Javier moverse entre los invitados con su carisma habitual. Pero para mis ojos entrenados, los signos de tensión extrema eran evidentes. Sudoración excesiva en las sienes. Parpadeo acelerado. Una risa ligeramente más aguda de lo normal. Consultas frecuentes a su reloj. Miradas rápidas en mi dirección para comprobar mi estado. Cada detalle confirmaba mi análisis previo. Cada gesto reforzaba mi determinación. A mitad de la velada, se anunció una actuación especial. El guitarrista flamenco Diego Moreno, un artista local de creciente reputación, ofrecería un espectáculo exclusivo fusionando palos tradicionales con influencias moriscas. Vi al joven músico prepararse en un pequeño escenario montado en el extremo del patio. Afinaba su guitarra con la concentración característica de los verdaderos artistas. Javier me pidió que me uniera a él en el centro del patio. Anunció, con voz amplificada, que yo, su madre, recibiría un reconocimiento especial. Me describió como la inspiradora invisible detrás del concepto andalusí, como la matriarca que había apoyado incondicionalmente el proyecto familiar. Marta se acercó con un pequeño cofre de madera taracea. Dentro había un broche de plata con forma de guitarra flamenca. Me lo prendió en el vestido mientras los invitados aplaudían. En ese momento, Javier sugirió que compartiera unas palabras, que contara a los invitados mi experiencia personal apoyando el proyecto. Me ofreció otra copa de cava rosado. La acepté con una sonrisa mientras me dirigía al centro del patio. Los invitados formaron un círculo expectante a mi alrededor. Las luces se atenuaron ligeramente. Un foco suave iluminó mi posición. Todo estaba preparado para un momento emotivo que solidificaría mi imagen como patrona financiera del proyecto. Me acerqué al guitarrista con paso decidido. Le pregunté en voz baja si le gustaría acompañar mis palabras con alguna melodía suave. Se mostró sorprendido, pero accedió educadamente. Le ofrecí mi copa de cava como gesto de camaradería artística. Le dije que era tradición en mi familia compartir un brindis con los músicos antes de una actuación importante. Aceptó el gesto con naturalidad y bebió un sorbo generoso. Regresé al centro del círculo. Comencé a hablar con voz clara y firme sobre el valor de la tradición, sobre la importancia de la honestidad en los negocios familiares, sobre mi amor por la cultura andaluza auténtica, no la versión comercializada para turistas. Vi el nerviosismo creciente en los ojos de Javier. La confusión en el rostro de Marta. No estaba siguiendo el guión invisible que habían preparado para mí. A mitad de mi improvisado discurso, el guitarrista intentó iniciar su primer rasgueo. Sus dedos temblaron, visiblemente sobre las cuerdas. Intentó incorporarse, pero sus piernas flaquearon. La guitarra resbaló de sus manos. Cayó hacia adelante con ojos desorientados. Varios invitados se apresuraron a socorrerlo. La conmoción se extendió por el patio. Aproveché ese preciso momento para activar la aplicación bancaria en mi teléfono. Con 3 toques rápidos, ejecuté el protocolo de emergencia que había preparado. Congelé todas las transacciones pendientes del restaurante. Bloqueé el acceso a las cuentas compartidas. Activé las notificaciones de fraude que había programado previamente. Simultáneamente, el proyector que había sido instalado para mostrar imágenes decorativas comenzó a proyectar documentos financieros sobre una pared de estuco blanco. Facturas duplicadas, presupuestos inflados, la garantía bancaria con mi firma falsificada. Información que había preparado meticulosamente y programado para este momento preciso. Los murmullos se extendieron entre los invitados. Algunos empresarios reconocieron sus propias facturas proyectadas con montos diferentes a los acordados. Proveedores identificaron pagos que nunca habían recibido. El caos controlado que había diseñado se desarrollaba con precisión quirúrgica frente a mis ojos. Javier intentó acercarse a mí con expresión desencajada.
Le detuve con un gesto firme. Le dije con voz perfectamente audible para los invitados cercanos que sabía todo. Sobre la falsificación de mi firma, sobre la manipulación de mis medicamentos, sobre las deudas ocultas, sobre el intento desesperado de utilizar mi patrimonio para cubrir años de gestión temeraria. Marta intentó apagar el proyector mientras gritaba que se trataba de un error técnico, que las imágenes no correspondían a la realidad. Varios invitados ya se dirigían hacia la salida. Otros hacían fotografías con sus teléfonos. Los camareros observaban confundidos. El guitarrista era atendido por un médico que se encontraba entre los invitados. El diagnóstico preliminar apuntaba a una intoxicación aguda. En medio del caos creciente, activé la última fase de mi plan. Envié un mensaje predefinido a mi abogada. Ella, a su vez, contactó inmediatamente con la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, con el Servicio de Inspección de Hacienda, con la Policía Local de Sevilla. Denuncias formales que había preparado días antes fueron presentadas simultáneamente en diferentes instancias oficiales. Me mantuve en el centro del patio con calma absoluta. Décadas analizando situaciones de crisis me habían enseñado que el pánico es siempre el peor consejero. Observé a Javier intentando tranquilizar a invitados importantes, a Marta llorando mientras hablaba frenéticamente por teléfono, a camareros abandonando discretamente sus puestos ante los primeros rumores de impagos. La estructura cuidadosamente construida se desmoronaba como un castillo de naipes frente a una ventana abierta. Abandoné el palacio cuando las primeras sirenas comenzaron a escucharse en la distancia. Caminé con paso firme por las callejuelas del barrio judío. El taconeo de mis zapatos resonaba contra los muros centenarios que habían presenciado infinitas traiciones a lo largo de los siglos. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche. Carmen me esperaba en su balcón. Me preguntó si todo había ido bien. Le respondí simplemente que la justicia siempre encuentra su camino, aunque a veces requiere ayuda para no perderse en las callejuelas estrechas de la vida. Los acontecimientos se precipitaron en las horas siguientes con la velocidad implacable que solo la desgracia parece capaz de alcanzar. Inspectores de sanidad precintaron la cocina del restaurante Azahar y Humo antes del amanecer. Encontraron irregularidades en la conservación de alimentos. Detectaron etiquetado fraudulento de productos. Identificaron manipulación en fechas, de caducidad. El informe oficial citaba riesgo grave para la salud pública. El cierre preventivo se comunicó con la frialdad administrativa característica de estos procedimientos. Simultáneamente, inspectores de Hacienda visitaron la panadería de Marta, solicitaron libros contables, revisaron registros de compras, examinaron declaraciones fiscales de los últimos 5 ejercicios. Encontraron discrepancias significativas entre ingresos declarados y movimientos bancarios. Detectaron empleados sin contrato legal trabajando en horario nocturno. El procedimiento sancionador se inició con la eficiencia implacable de la maquinaria tributaria española. Había preparado cada detalle durante los días previos al evento. Mis años como directora de riesgos me habían enseñado que los sistemas burocráticos funcionan con patrones predecibles, que las inspecciones siguen protocolos estandarizados, que las denuncias correctamente documentadas activan mecanismos automáticos de respuesta institucional. No había improvisado nada. Cada acción formaba parte de un plan meticulosamente diseñado. La mañana siguiente la dediqué a gestiones bancarias. Visité personalmente mi sucursal del Banco Santander. Denuncié formalmente la falsificación de mi firma digital. Aporté pruebas documentales del acceso no autorizado a mi certificado. Activé protocolos adicionales de seguridad para todas mis cuentas. El director de la oficina, que me conocía, personalmente procesó todo con la diligencia que se otorga a los clientes premium. No mencionó que mi hijo y su esposa eran también clientes de la entidad. No era necesario. Ambos sabíamos que sus cuentas estarían ya bloqueadas por descubiertos, impagados.
Regresé a mi apartamento y practiqué guitarra durante 3 horas. Mis dedos recorrieron las cuerdas con una precisión mecánica que contrastaba con el torbellino emocional interior. Antonio, mi profesor, notó algo diferente en mi ejecución. Me dijo que por primera vez estaba tocando con verdadero duende, que el dolor había despertado finalmente la profundidad flamenca que hasta entonces solo imitaba técnicamente. No le expliqué la causa. Él tampoco preguntó. En el mundo del flamenco, el sufrimiento personal se respeta como fuente sagrada, de expresión artística. Por la tarde recibí la llamada esperada de Lucía. Su voz sonaba quebrada por el llanto. Me preguntó si sabía lo que estaba ocurriendo, si entendía que sus padres podrían enfrentar consecuencias penales, si era consciente de que la academia podría cerrar al cortarse la financiación familiar. Le escuché en silencio. Cuando terminó, le respondí con la serenidad que había construido laboriosamente durante la noche en vela. Le dije que había tomado medidas para proteger su academia, que había establecido un fideicomiso independiente a su nombre, que recibiría mensualmente una cantidad suficiente para mantener su proyecto educativo, que sus padres habían intentado manipularme médicamente para acceder a mi patrimonio, que habían falsificado mi firma para obtener créditos fraudulentos, que habían construido un castillo de naipes sobre mentiras cada vez más elaboradas, que la verdad, como las bulerías bien ejecutadas, siempre encuentra su ritmo correcto aunque el camino parezca inicialmente caótico. Lucía guardó silencio largo tiempo. Finalmente me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, que entendía mi posición pero no podía abandonar a sus padres en su peor momento, que esperaba que algún día pudiéramos reconstruir nuestra relación. Le respondí que respetaba su decisión, que la puerta de mi casa siempre estaría abierta para ella, que el tiempo, como un buen vino de Jerez, a veces necesita oscuridad y silencio para alcanzar su plenitud. La primera semana tras el incidente transcurrió en un extraño limbo emocional. Me movía por las calles de Sevilla como una turista, en tierra desconocida. Los espacios familiares parecían ahora ajenos. Los vecinos me saludaban con una mezcla de respeto y curiosidad distante. Los rumores se habían extendido con la velocidad característica de las ciudades pequeñas disfrazadas de metrópolis. Carmen seguía dejándome hierbabuena fresca en mi puerta cada mañana. Un gesto simple que valoraba más que cualquier palabra de consuelo. El diario ABC de Sevilla publicó un artículo en su sección local sobre el escándalo. La pieza, titulada «Colapso gastronómico en la noche andalusí», detallaba las irregularidades financieras descubiertas, las infracciones sanitarias documentadas, las deudas acumuladas con proveedores locales. No mencionaba nombres específicos, pero cualquier lector familiarizado con la escena local podía identificar los establecimientos implicados. Mi nombre no aparecía en ningún párrafo. Una omisión que había asegurado mediante una conversación privada con el redactor jefe, antiguo compañero de universidad. La segunda semana recibí una carta formal de Javier y Marta. Papel grueso con membrete de su abogado. Tono aséptico propio de comunicaciones legales. Me informaban de su intención de impugnar las denuncias presentadas, de demostrar la legitimidad de todas sus operaciones comerciales, de evidenciar mi participación voluntaria en las decisiones empresariales familiares, de solicitar una evaluación psicológica forense para determinar mi capacidad mental dada mi edad y reciente comportamiento errático. Guardé la carta en una carpeta específica, junto con toda la documentación relevante del caso. La etiqueta simplemente decía «Traición filial. Procedimiento». No respondí a la carta. En su lugar, activé la siguiente fase de mi estrategia. Contacté individualmente con cada proveedor importante del restaurante y la panadería. Les proporcioné evidencia documental de las facturas duplicadas, de los pagos desviados, de las deudas ocultas. Les ofrecí mi cooperación para cualquier acción legal que decidieran emprender. No por venganza adicional,
sino por sentido de justicia empresarial. Las pequeñas empresas familiares formaban el tejido económico real de Sevilla, más allá de la fachada turística. Su protección representaba un deber moral para alguien con mis recursos y conocimientos. La tercera semana trajo noticias del guitarrista afectado durante el evento. Diego Moreno había presentado una denuncia formal por intoxicación intencionada. Los análisis toxicológicos habían confirmado la presencia de cloracepato en niveles significativos en la copa de cava. Su carrera había sufrido un revés importante, al cancelarse varios conciertos programados durante su recuperación. Su abogado solicitaba compensación económica por daños profesionales y personales. Le contacté directamente y le ofrecí testimoniar a su favor. Le expliqué detalladamente los acontecimientos previos. Le proporcioné la evidencia de la manipulación de mis propios medicamentos. Establecimos una alianza táctica basada en la verdad compartida. Mientras los procedimientos legales seguían su curso, intensifiqué mi práctica de guitarra flamenca. Aumenté las clases con Antonio a 5 sesiones semanales. Practiqué solerías hasta que mis dedos sangraron ligeramente sobre las cuerdas. El dolor físico proporcionaba un contrapunto necesario al sufrimiento emocional. Antonio comentó que estaba progresando extraordinariamente rápido, que algunas personas necesitaban tragedia personal para conectar realmente con el flamenco auténtico, que los gitanos lo sabían desde siempre, pero rara vez lo explicaban a los payos, que el verdadero arte nace cuando el corazón comprende que algunas heridas nunca cicatrizan completamente. Durante este periodo mantuve una rutina estrictamente organizada. Mañanas dedicadas a ejercicios técnicos de guitarra, tardes ocupadas con gestiones legales y financieras, noches llenas de paseos solitarios por barrios históricos que ahora parecían susurrarme secretos diferentes. Evité los lugares frecuentados, previamente por mi familia. Descubrí tabancos antiguos donde ancianos cantaban seguirillas con voces gastadas por el tiempo y el jerez. Escuchaba sus historias de amores traicionados, de herencias disputadas, de venganzas ejecutadas con la paciencia característica de la cultura andaluza. Aprendí que en Sevilla, a diferencia de Madrid, la venganza nunca se servía caliente, sino cuidadosamente enfriada como un gazpacho en bodega subterránea. La cuarta semana recibí un mensaje inesperado de Lucía, breve y directo. Me pedía verme en un banco específico del Parque de María Luisa. Sugerí como alternativa a los jardines del Real Alcázar, menos expuestos a encuentros casuales con conocidos comunes. Aceptó la modificación sin comentarios adicionales. Llegué media hora antes para seleccionar la ubicación exacta. Un rincón parcialmente oculto por naranjos y cipreses, cerca de una pequeña fuente cuyo murmullo constante dificultaría cualquier intento de grabación de nuestra conversación. Los años evaluando fraudes me habían enseñado a considerar siempre todas las posibilidades. Lucía apareció puntualmente. Llevaba un vestido sencillo color crema, el pelo recogido en un moño, bajo, ninguna joya visible excepto unos pequeños pendientes de plata que le había regalado años atrás. Se sentó junto a mí en silencio. Durante varios minutos contemplamos los reflejos del sol sobre los azulejos históricos. Finalmente habló, con voz controlada pero cargada de emoción contenida. Me dijo que había revisado personalmente la documentación bancaria de sus padres, que había encontrado evidencia de transferencias a su nombre que nunca había recibido, que ahora entendía la magnitud del engaño familiar, que no podía justificar sus acciones, pero intentaba comprenderlas desde la desesperación financiera que habían ocultado durante años. Le respondí que la comprensión no implicaba necesariamente perdón, que algunas líneas, una vez cruzadas, alteraban permanentemente el paisaje relacional, que mi puerta seguiría abierta para ella, pero permanecería cerrada para quienes habían intentado dañarme deliberadamente. Que la familia, como las buenas falsetas flamencas, requería tanto precisión técnica como honestidad emocional, que cuando cualquiera de estos elementos fallaba,
La melodía quedaba irremediablemente alterada. Lucía me abrazó brevemente antes de marcharse. Me dijo que continuaría con su academia independientemente, que había encontrado financiación alternativa a través de una pequeña beca cultural, que algunos alumnos habían organizado un concierto benéfico para apoyar el proyecto, que seguiría su propio camino como le había enseñado. No mencionó a sus padres nuevamente durante nuestra conversación, un silencio que comunicaba más que cualquier explicación elaborada. Aquella noche tomé una decisión importante. Contacté con Antonio y le propuse organizar una pequeña actuación privada, un recital íntimo para amigos seleccionados y algunos contactos profesionales del mundo flamenco. Me respondió que era prematuro, que mi técnica había mejorado notablemente, pero todavía carecía de la soltura necesaria para una presentación formal. Le expliqué que no buscaba reconocimiento artístico, sino cierre emocional, que necesitaba transformar públicamente mi dolor en expresión estética, que el flamenco había nacido precisamente de esa alquimia del sufrimiento. Finalmente accedió, con la condición de acompañarme durante la actuación. La fecha quedó fijada para el mes siguiente. Un pequeño patio privado en Triana. Capacidad limitada a 30 personas, sin grabaciones permitidas, sin publicidad formal, solo invitaciones personales transmitidas verbalmente. El formato tradicional de los eventos flamencos auténticos antes de su comercialización turística. Un retorno a las raíces culturales que habían motivado inicialmente mi traslado a Sevilla. Durante las semanas siguientes, intensifiqué mi preparación. Practiqué intensamente la solea que había seleccionado para la ocasión, una pieza tradicionalmente asociada con la soledad femenina tras la traición. Trabajé cada falseta hasta que mis movimientos se volvieron automáticos, hasta que mis dedos encontraron ese punto preciso donde la técnica se disuelve en expresión pura. Antonio observaba mi evolución con asombro contenido. Me dijo que algunos alumnos tardaban décadas en alcanzar esa conexión entre precisión y emoción, que quizás mis años analizando patrones numéricos habían preparado inconscientemente mi mente para la matemática oculta del compás flamenco. Paralelamente, seguí monitorizando los procedimientos legales en curso. La denuncia del guitarrista avanzaba favorablemente. Los proveedores impagados habían formado una asociación para reclamar colectivamente. La inspección tributaria había ampliado su investigación a ejercicios anteriores. El banco había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria sobre la vivienda familiar de Javier y Marta. Cada noticia confirmaba la precisión de mis cálculos iniciales. Cada desarrollo validaba mi estrategia global. La noche anterior a mi recital, recibí una llamada inesperada de Carmen. Me informó que había visto a Javier merodeando cerca de nuestro edificio, que parecía alterado y posiblemente embriagado, que había preguntado a otros vecinos por mis horarios habituales. Le agradecí la información y tomé medidas inmediatas. Contraté seguridad privada para vigilar mi domicilio durante mi ausencia. Informé discretamente a contactos en la policía local sobre la situación. Modifiqué ligeramente mi rutina para evitar patrones predecibles. La prevención había sido siempre mi enfoque profesional prioritario. El día del recital amaneció con esa luz dorada característica de Sevilla que parece transformar cada superficie en una variación de ámbar. Líquido. Me desperté antes del alba. Realicé mi rutina matutina con la meticulosidad ritual que había desarrollado durante mi carrera profesional. Desayuno ligero. Estiramientos específicos para manos y dedos. Ejercicios de técnica básica durante 1 hora exacta. Revisión final del repertorio seleccionado. Una siesta breve pero profunda para mantener la mente despejada. Por la tarde recibí la visita de Antonio para un último ensayo. Repasamos conjuntamente cada sección de la solea. Ajustamos algunos detalles de tempo. Sincronizamos entradas y cierres. Practicamos la comunicación no verbal esencial en las actuaciones flamencas auténticas. Al finalizar, Antonio permaneció extrañamente silencioso.
Finalmente me dijo que había encontrado algo que muchos guitarristas profesionales buscaban durante toda su vida sin conseguirlo: la capacidad de transformar el dolor personal en belleza universal. El verdadero secreto del duende flamenco que ninguna academia podía enseñar. Me vestí con deliberada sencillez para la ocasión. Un vestido negro sin adornos superfluos, un mantón burdeos como único elemento decorativo, zapatos tradicionales de tacón moderado, el pelo recogido en un moño bajo, maquillaje mínimo, ninguna joya excepto unos pequeños pendientes de coral heredados de mi abuela valenciana. La elegancia discreta que había caracterizado mi estilo personal durante décadas. No pretendía imitar la estética flamenca tradicional, sino incorporarla respetuosamente a mi propia identidad. Llegué al patio de Triana cuando el sol comenzaba a retirarse. El espacio había sido preparado siguiendo mis indicaciones precisas. Sillas dispuestas en semicírculo. Iluminación indirecta proporcionada por faroles tradicionales. Mesa central con pequeña tarima para los intérpretes. Botellas de manzanilla y copas de cristal tallado para los invitados. Jazmines y nardos, estratégicamente colocados para perfumar sutilmente el ambiente, sin resultar abrumadores. Cada detalle calculado para crear la atmósfera íntima característica de las reuniones flamencas auténticas. Los invitados fueron llegando paulatinamente. Carmen y algunos vecinos de confianza. Contactos profesionales del ámbito cultural sevillano. Aficionados respetados del círculo flamenco local. Diego Moreno, el guitarrista afectado en el evento andalusí, acompañado por su abogado, mi abogada personal junto con la representante de los proveedores afectados. Un periodista cultural del diario local, con quien había establecido una relación de confianza mutua. Cada presencia cuidadosamente seleccionada por su significación simbólica en los acontecimientos recientes. Lucía apareció inesperadamente poco antes del inicio, vestida simplemente con vaqueros y blusa blanca. Me abrazó brevemente sin palabras. Se sentó en la última fila junto a una mujer mayor que reconocí como su profesora de guitarra clásica. Su presencia alteró ligeramente mi equilibrio emocional. Representaba simultáneamente mi mayor pérdida y mi única esperanza de continuidad familiar. No estaba preparada para su asistencia, pero tampoco podía negarle su derecho a presenciar mi transformación personal. Antonio inició la velada con unas breves palabras de introducción. Explicó la naturaleza especial del evento, el significado tradicional de la solea como expresión del aislamiento femenino tras la traición. Mi recorrido personal, desde analista de riesgos madrileña hasta intérprete de flamenco sevillano. La conexión profunda entre el cálculo matemático, de probabilidades y la precisión rítmica del compás flamenco. La transformación alquímica del sufrimiento personal en belleza compartida que definía la esencia misma del arte hondo. Ocupé mi lugar en la pequeña tarima central. Coloqué la guitarra sobre mi regazo con la reverencia ceremonial que Antonio me había enseñado. Sentí el peso del instrumento conectado directamente con mi centro emocional. Respiré profundamente mientras dejaba que el silencio expectante del público se solidificara. Concentré toda mi atención en el presente inmediato, en la madera bajo mis dedos, en el oxígeno entrando en mis pulmones, en los rostros atentos frente a mí. En ese microsegundo de eternidad suspendida que precede a toda verdadera creación artística. Comencé con un rasgueo suave pero firme. Las primeras notas surgieron claras y precisas. El compás se estableció con naturalidad orgánica. Mis dedos encontraron automáticamente las posiciones trabajadas durante meses de práctica intensiva. La memoria muscular tomó control mientras mi mente consciente se retiraba gradualmente. Cada falseta fluía hacia la siguiente con la inevitabilidad matemática que había caracterizado mis análisis profesionales anteriores. Antonio acompañó discretamente con palmas. Marcaba el compás con la precisión del metrónomo humano en que se había convertido tras décadas de dedicación. Ocasionalmente añadía un jaleos tradicional en los momentos precisos, un apoyo perfectamente calibrado que potenciaba mi interpretación sin invadirla.
La colaboración silenciosa de dos personas unidas temporalmente por el lenguaje universal del ritmo flamenco. A medida que la interpretación avanzaba, sentí un cambio sutil pero profundo, desarrollándose internamente. La técnica aprendida comenzó a disolverse en expresión pura. Las estructuras rítmicas predefinidas se transformaron en vehículos para emociones que carecían de nombres precisos. Cada nota resonaba simultáneamente dentro y fuera de mí. El dolor personal por la traición familiar se universalizaba gradualmente. Se convertía en expresión compartida de una condición humana reconocible para cualquier oyente atento. Cerca del final de la pieza, incorporé una falseta original que había compuesto específicamente para la ocasión. Una secuencia musical que combinaba elementos técnicos tradicionales con inflexiones personales desarrolladas durante mi aprendizaje. Notas que ascendían laboriosamente para caer después, con la inevitabilidad de lágrimas largamente contenidas. Un patrón rítmico que evocaba simultáneamente determinación y rendición. La traducción sonora más precisa posible de mi experiencia personal reciente. Concluí la interpretación con un rasgueo contundente, seguido de silencio absoluto. Mantuve la posición final varios segundos mientras el sonido se disipaba gradualmente en el patio. No busqué inmediatamente la reacción del público. Permanecí conectada con el momento presente, con la vibración residual de las cuerdas, con la sensación física de mis dedos ligeramente adoloridos, con la respiración recuperando gradualmente su ritmo normal, con la certeza profunda de haber completado genuinamente el círculo emocional iniciado meses atrás. El silencio persistió brevemente, antes de transformarse en aplausos respetuosos. No era la ovación entusiasta de espectáculos comerciales, sino el reconocimiento medido característico de audiencias conocedoras. Antonio asintió gravemente. Diego Moreno realizó el gesto tradicional tocándose la frente. Carmen dejó escapar un «ole», contenido pero sentido. Lucía mantenía los ojos cerrados mientras su profesora le susurraba algo al oído. Cada reacción validaba aspectos diferentes de mi interpretación. Terminada la actuación formal, la velada evolucionó hacia el formato tradicional de reunión flamenca informal. Se sirvió manzanilla en copas pequeñas. Se compartieron tapas sencillas preparadas por Carmen. Otros aficionados interpretaron piezas breves. Se discutieron aspectos técnicos y emocionales del flamenco. Gradualmente la atención se desplazó de mi actuación individual hacia la experiencia colectiva. Exactamente como había planeado inicialmente. El yo individual, disolviéndose naturalmente en la comunidad cultural más amplia. Durante la conversación posterior, el periodista cultural me preguntó discretamente sobre mi experiencia reciente, sobre la conexión entre mi vida profesional anterior y mi actual dedicación artística, sobre los acontecimientos familiares que habían inspirado mi interpretación. Respondí con la precisión analítica desarrollada durante décadas, evaluando riesgos. Le proporcioné detalles suficientes para contextualizar la situación, sin convertirla en espectáculo sensacionalista. Le ofrecí perspectivas que transformaban un drama familiar específico en reflexión universal sobre confianza, traición y renacimiento personal. Mientras la velada avanzaba, recibí una notificación en mi teléfono. Un correo electrónico de mi abogada informándome que el juzgado había desestimado completamente la solicitud de Javier y Marta para impugnar mis denuncias, que su contrademanda alegando manipulación psicológica por mi parte había sido rechazada por falta absoluta de evidencia, que su situación legal había empeorado significativamente al intentar esta maniobra procesal sin fundamento. Guardé el teléfono sin compartir la información con los presentes. Esta noche pertenecía al arte, no a la justicia legal. Lucía se acercó brevemente antes de marcharse. Me dijo que mi interpretación le había permitido comprender emotivamente lo que racionalmente ya sabía, que el flamenco había logrado comunicar lo que las palabras no podían expresar completamente, que necesitaba tiempo para procesar todo, pero que mantendríamos contacto.
que su academia continuaba funcionando gracias al fideicomiso que había establecido, que algunos alumnos preguntaban ocasionalmente por la señora que tocaba con precisión matemática. Le respondí que las puertas de mi casa siempre permanecerían abiertas para ella, que la guitarra podía expresar verdades que ningún informe financiero lograría jamás comunicar, que el tiempo, como el buen compás flamenco, encontraría eventualmente su propio ritmo natural. Regresé a mi apartamento entrada la madrugada. El silencio nocturno de Sevilla envolvía las calles empedradas con esa cualidad especial que solo las ciudades antiguas logran producir. Una mezcla de historia sedimentada y posibilidades futuras suspendidas en equilibrio temporal. Me detuve brevemente en la Plaza del Triunfo para contemplar la Giralda iluminada contra el cielo estrellado. Respiré profundamente el aire nocturno impregnado de azahar y jazmín. Por primera vez desde los acontecimientos, sentí que pertenecía genuinamente a este lugar, que había completado la transición de visitante a residente permanente, que había pagado el precio de admisión a la comunidad real más allá de la fachada turística. La semana siguiente trajo las consecuencias públicas que había anticipado meticulosamente. El periódico local publicó un artículo titulado «Renacimiento flamenco tras la tragedia familiar». La pieza combinaba información sobre mi recital con detalles cuidadosamente seleccionados sobre el escándalo previo. Mencionaba las acciones legales en curso contra Javier y Marta sin sensacionalismo innecesario. Destacaba especialmente mi colaboración con los proveedores afectados para minimizar sus pérdidas económicas. Incluía una fotografía discreta de mi interpretación tomada con autorización previa. La imagen mostraba precisamente lo que había deseado comunicar: determinación serena, transformación personal, integración cultural auténtica. Las consecuencias legales seguían su curso, inexorable con la meticulosidad burocrática característica del sistema judicial español. Hacienda impuso sanciones significativas a los negocios de Javier y Marta. La hipoteca familiar entró en fase avanzada de ejecución. Las denuncias de los proveedores fueron admitidas a trámite con perspectivas favorables. La reclamación del guitarrista Diego Moreno por daños profesionales avanzaba positivamente. Mi testimonio documentado resultaba crucial en todos estos procedimientos. La precisión analítica desarrollada durante décadas, evaluando fraudes asegurativos, demostraba ahora su valor en contextos legales diferentes. Recibí información de que Javier y Marta habían abandonado Sevilla. Se habían trasladado temporalmente a un pequeño pueblo de Huelva donde residía un familiar lejano. Habían intentado iniciar un pequeño negocio de catering que había fracasado rápidamente al extenderse los rumores sobre sus antecedentes. Las deudas acumuladas, las sanciones administrativas y las reclamaciones judiciales en curso habían creado una presión financiera insostenible. La estructura que habían construido sobre bases fraudulentas se había desmoronado completamente como había calculado en mi análisis inicial. Un año ha transcurrido desde aquella noche transformadora en el patio de Triana. La ciudad ha seguido su ritmo inmemorial, absorbiendo nuestro drama familiar como había absorbido innumerables historias similares durante siglos. Las naranjas amargas han florecido nuevamente en primavera, perfumando las plazas con su aroma característico. Los turistas han seguido fotografiando la Giralda desde ángulos predecibles. La vida cotidiana ha continuado con esa mezcla peculiar de urgencia y languidez que define el ritmo vital sevillano. Mi rutina diaria ha encontrado su equilibrio definitivo. Las mañanas dedicadas a la práctica de guitarra, las tardes a paseos exploratorios por barrios todavía desconocidos, las noches a actuaciones ocasionales en círculos flamencos privados, donde gradualmente he sido aceptada no como turista cultural, sino como practicante genuina, aunque tardía. Antonio continúa guiando mi desarrollo técnico con exigencia implacable, mezclada con respeto creciente. Me dice que mis dedos han desarrollado memoria flamenca propia,
que mis interpretaciones han ganado en soltura lo que mantienen en precisión matemática, que he encontrado mi voz musical individual dentro de la tradición colectiva. Financieramente, mi situación permanece estable y cuidadosamente controlada. El fideicomiso establecido para Lucía funciona eficientemente proporcionándole apoyo económico sin interferir en su independencia creativa. He establecido una pequeña fundación cultural que otorga becas a jóvenes guitarristas con talento, pero recursos limitados. Colaboro regularmente con asociaciones de protección al consumidor, compartiendo mi experiencia profesional para prevenir fraudes similares al que sufrí personalmente. La precisión analítica desarrollada durante décadas, evaluando riesgos, encuentra ahora aplicaciones socialmente beneficiosas. Las consecuencias legales para Javier y Marta han sido severas pero proporcionadas a sus acciones. Han perdido la vivienda familiar. Han sido inhabilitados para gestionar negocios de alimentación durante 5 años. Han recibido sanciones administrativas significativas de Hacienda. Enfrentan reclamaciones civiles de múltiples proveedores. Sin embargo, han evitado consecuencias penales graves gracias a acuerdos extrajudiciales que facilité discretamente. No buscaba su destrucción personal, sino la justicia proporcional y la protección de mi patrimonio. La venganza completa nunca fue mi objetivo final. Según información indirecta recibida a través de conocidos comunes, han iniciado modestamente una nueva vida en Portugal. Javier trabaja como camarero en un restaurante de Lisboa. Marta ha encontrado empleo como dependienta en una panadería industrial. Viven en un pequeño apartamento alquilado en un barrio periférico. Han adoptado perfiles bajos en redes sociales. Evitan cualquier referencia a su pasado empresarial en Sevilla. Han iniciado el largo proceso de reconstrucción que sigue a cualquier colapso personal significativo. Les deseo silenciosamente que encuentren eventualmente equilibrio, aunque nunca podré volver a confiar en ellos. Lucía representa el puente frágil pero resistente entre pasados irreconciliables. Su academia de guitarra ha prosperado modestamente. Ha ampliado su oferta incluyendo clases de cajón flamenco y baile básico. Ha contratado 2 profesores adicionales a tiempo parcial. Mantiene contacto regular conmigo sin referencias explícitas a sus padres. Visita mi apartamento mensualmente para compartir comidas y música. Me ha invitado ocasionalmente a pequeños recitales de sus alumnos avanzados. Nuestra relación ha encontrado un nuevo equilibrio basado en respeto mutuo y pasión compartida por la expresión artística. La música ha proporcionado el lenguaje que las palabras no podían articular completamente. Carmen continúa siendo mi conexión diaria con la comunidad local auténtica. Me trae hierbas frescas de su pequeño huerto urbano. Me mantiene informada sobre eventos vecinales significativos. Me ha integrado gradualmente en su círculo familiar, invitándome a celebraciones tradicionales. Me presenta a nuevos residentes del edificio como nuestra madrileña, que ahora es más sevillana que muchos nacidos aquí. Su aceptación representa la validación más significativa de mi transición vital. La pertenencia genuina que ningún documento oficial podría jamás certificar. Ocasionalmente, durante noches particularmente tranquilas, reflexiono sobre los acontecimientos que transformaron tan dramáticamente mi existencia planificada. Analizo la cadena de decisiones personales y ajenas que condujeron inexorablemente hacia la ruptura familiar. Evalúo fríamente mis propias acciones durante el proceso de venganza calculada. Me pregunto si existían alternativas viables no exploradas, si la precisión matemática aplicada al sufrimiento humano produce realmente ecuaciones resolubles. Si el flamenco más auténtico nace precisamente de esa imposibilidad fundamental de reconciliar completamente el cálculo racional con la experiencia emocional. Esta noche tengo programada una pequeña actuación en una peña flamenca tradicional del barrio de la Macarena. Interpretaré una seguirilla, el palo más profundamente trágico del repertorio tradicional. Mi técnica ha mejorado significativamente durante estos meses de práctica intensiva.
Mis dedos encuentran naturalmente posiciones que antes requerían cálculo consciente. Mi comprensión del compás se ha vuelto intuitiva más allá de la precisión matemática inicial. Antonio estará presente observando crítica pero afectuosamente mi desarrollo. Lucía ha prometido asistir después de sus clases vespertinas. Varios aficionados respetados del círculo flamenco local han confirmado su presencia. Mientras preparo mi guitarra para la actuación, contemplo brevemente el broche con forma de guitarra flamenca que Javier y Marta me entregaron aquella noche fatídica. Lo he conservado no como recordatorio de su traición, sino como símbolo personal de transformación, como evidencia tangible de que incluso los objetos asociados con momentos dolorosos pueden integrarse eventualmente en nuevas narrativas vitales. Lo colocaré discretamente esta noche sobre mi vestido negro, como afirmación silenciosa de continuidad existencial, más allá de rupturas aparentemente definitivas. En estos meses he aprendido que el verdadero flamenco, como la vida auténtica, no busca resolver completamente el sufrimiento, sino incorporarlo conscientemente en expresiones significativas. Que las matemáticas más precisas no pueden calcular completamente las consecuencias emocionales de nuestras decisiones. Que la venganza mejor ejecutada proporciona apenas satisfacción transitoria. Que solo la creación genuina, surgida del id dolor personal pero trascendiéndolo, ofrece posibilidades de redención parcial. Que incluso las traiciones más profundas pueden transformarse eventualmente en fuentes de renacimiento personal cuando encontramos el compás adecuado para interpretar nuestra propia solea vital. Esta noche tocaré mi guitarra con precisión técnica y profundidad emocional simultáneas. Dejaré que mis dedos encuentren automáticamente las falsetas trabajadas durante meses. Permitiré que el duende flamenco emerja naturalmente en el momento apropiado. Aceptaré los jaleos de aficionados conocedores como validación comunitaria. Estableceré conexiones efímeras pero significativas con otros buscadores de expresión auténtica. Transformaré públicamente experiencia personal en arte compartido. Completaré silenciosamente el largo proceso alquímico que transforma plomo existencial en oro expresivo. La verdadera venganza que el tiempo finalmente ha revelado. Al finalizar la actuación, regresaré caminando lentamente a mi apartamento, a través de callejuelas empedradas que ahora reconozco íntimamente. Contemplaré brevemente la giralda iluminada contra el cielo nocturno. Respiraré profundamente el aire perfumado con azahar y recuerdos sedimentados. Subiré los escalones de mármol gastado hasta mi puerta. Colocaré cuidadosamente mi guitarra en su soporte. Prepararé una infusión de hierbabuena fresca dejada por Carmen esa mañana. Me sentaré en mi balcón mientras Sevilla duerme alrededor. Y finalmente comprenderé, con la claridad que solo proporciona la distancia temporal adecuada, que incluso el veneno mejor administrado eventualmente se diluye. Que las deudas financieras y emocionales finalmente encuentran formas de equilibrarse. Que las traiciones familiares, como las falsetas flamencas más complejas, contienen simultáneamente patrones predecibles y variaciones infinitas. Que la justicia, como el buen flamenco, requiere tanto precisión matemática como intuición emocional para alcanzar su expresión más completa. Que mi venganza fue perfecta precisamente porque se transformó finalmente en algo más significativo que simple retribución, en un nuevo comienzo inesperado pero auténtico, en una soleá personal interpretada con la dignidad serena que solo la experiencia vital completa puede finalmente proporcionar.